Función constante. ¿Cómo se distingue? Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado. ¿Cómo se determina el dominio? Se determina con números reales. ¿Cómo se determina el rango? Varía según de la función f de x. Intersección de la ordenada eje y siempre es 0 porque es una recta horizontal. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? No tiene raíces, ya que no toca el eje X. ¿Cómo se puede determinar las raíces? No se puede, ya que va en línea recta. ¿Puede tener máximos? No, porque es una línea recta. ¿Puede tener mínimos? No, porque es una línea recta. ¿Puede tener puntos de inflexión? No, es una recta. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? Este tipo de funciones no puede porque no existen. ¿Qué formas puede tener la gráfica? La gráfica puede tener una recta siempre, ya que es constante. ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente, ya que sea en toda la función o en un intervalo? Ninguna, porque se mantiene. ¿Dónde se aplica este tipo de funciones? En una gráfica. ¿Cómo se evalúa la función? F de x es igual a k. ¿Cómo se relaciona la función con la gráfica? En que siempre se mantiene constante en una línea recta horizontal. Ejemplos: f de x es igual a 1. Función lineal. ¿Cómo se distinguen? La función es un eje de coordenadas, su gráfica es una línea recta. ¿Cómo se determina el dominio? Una función cuyo dominio son todos los números reales. ¿Cómo se determina el rango? Son números reales. Intersección a la ordenada G, eje de Y. Depende de la ubicación del vértice de la parábola. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? Siempre va a tener una raíz. ¿Cómo se puede determinar las raíces? Va a determinar de su pendiente y su intersección en Y. ¿Puede tener máximos? No, es una recta diagonal. ¿Puede tener mínimos? No, es una recta diagonal. ¿Puede tener puntos de inflexión? No, es una recta diagonal. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? No existen este tipo de funciones. ¿Qué formas puede tener la gráfica? Una línea diagonal. ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente, ya sea en toda la función o en un intervalo? En decreciente va a ser m menor 0 y en creciente va a ser m mayor que 0. ¿Dónde se aplica este tipo de funciones? En una gráfica. ¿Cómo se evalúa la función? F de x igual a mx. ¿Cómo se relaciona la función con la gráfica? Que siempre se va a mantener constante, pero ahora depende si va a tener creciente o decreciente. Ejemplos: f de x es igual a 2x menos 1. Función cuadrática. ¿Cómo se distingue? El vínculo entre dos conjuntos a través del cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un solo elemento del segundo conjunto o ninguno. ¿Cómo se determina el dominio? Depende del valor de la función. ¿Cómo se determina el rango? Depende de los valores de la función. Intercepción a la ordenada del eje Y, observando el punto máximo. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? 2. ¿Cómo se puede determinar las raíces? H es igual a x1 más x2 entre 2. ¿Se puede tener máximos? Sí. ¿Se puede tener mínimos? Sí. ¿Puede tener puntos de inflexión? Sí. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? Véase que la segunda derivada evaluada en el punto debe de ser estrictamente menor que 0. ¿Qué forma puede tener la gráfica? ¿Parábolas, convexa o cóncava? ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente? Por los signos. ¿Dónde aplican este tipo de funciones? En gráficas. ¿Cómo se evalúa la función? F de x es igual a cuadrada más bx más c. ¿Cómo se relaciona la fórmula de la gráfica?
La orientación de la parábola, el vértice, el eje de simetría, el punto de corte con el eje de las coordenadas y el punto de corte con el eje. Ejemplos: 6 por 2 a la menos 4 por menos 1 por 16 es igual a 100. Función cúbica. ¿Cómo se distingue? Se distingue por su exponente elevado al cubo. ¿Cómo se determina el dominio? Depende de sus valores. ¿Cómo se determina el rango? Dependiendo de los valores de cada función. Intercepción en la ordenada del eje Y, observando el punto máximo. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? 3. ¿Cómo se puede determinar las raíces? H es igual a menos B sobre 2A. K es igual a menos D sobre 4A. ¿Puede tener máximos? Sí. ¿Puede tener mínimos? Sí. ¿Puede tener puntos de inflexión? Sí. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? Observando la gráfica y ubicando el punto máximo y el mínimo, o en su caso, el lugar en donde la parábola cambia de dirección. ¿Qué forma puede tener la gráfica? ¿En N o S? ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente? La pendiente. ¿Dónde aplican este tipo de funciones? En gráficas de venta. ¿Cómo se evalúa la función? F de x es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. ¿Cómo se relaciona la fórmula con la gráfica? En los puntos máximos y mínimos. Ejemplo, f de x es igual a 3x al cubo más 5x al cuadrado más x más 2. Función cuártica. ¿Cómo se distingue? Se distingue por su exponente principal elevado a la cuarta potencia. ¿Cómo se determina el dominio? Depende de los valores de la función. ¿Cómo se determina el rango? Depende de los valores de la función. Intercepción en la ordenada del eje Y, observando dónde se intercepta con el punto de la gráfica. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? 4. ¿Cómo se puede determinar las raíces? H es igual a menos B sobre 2A y K es igual a menos D entre 4A. ¿Puede tener máximos? Sí. ¿Puede tener mínimos? Sí. ¿Puede tener puntos de inflexión? No. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? Observando la gráfica y ubicando el mínimo y el máximo de la parábola. ¿Qué forma puede tener la gráfica? ¿En U o W? ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente, su comienzo y el cómo finaliza? ¿Dónde aplican este tipo de funciones? En gráficas de la industria. ¿Cómo se evalúa la función? F de x es igual a ax a la cuarta potencia más bx al cubo más cx cuadrada más dx. ¿Cómo se relaciona la fórmula con la gráfica? En los valores de la función y puntos de la gráfica. Ejemplo, f de x es igual a 2x a la cuarta potencia más x al cubo más 7x cuadrada más 12x. Funciones racionales. ¿Cómo se distingue? Está definida como el coeficiente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1. ¿Cómo se determina el dominio? Determina de una función racional dada la cual se tiene que calcular las raíces de la función. ¿Cómo se determina el rango? El denominador no puede ser 0 o x. Intercepción a la ordenada eje Y. Sea fx es igual a x menos 2 sobre x menos 2 es igual a menos 2 sobre 2, entonces y es igual a 1. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? Tiene mínimo 1 y algunas pueden tener 3. ¿Cómo se puede determinar las raíces? Se sustituye x en donde x es igual a 0. Por ejemplo, x menos 3 sobre 1. El resultado de la raíz es menos 3. ¿Puede tener máximos? Sí. ¿Puede tener mínimos? Sí. ¿Puede tener puntos de inflexión? Sí. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión en la función? No tiene máximos ni mínimos, pero tiene punto de inflexión cuando la función tiene forma de fx es igual a x por x al cuadrado menos 1. ¿Qué formas puede tener la gráfica? Siempre son dos celes contrarias y a veces cruzan por en medio. ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente? En la función fx es igual a k sobre x, si k es menor a 0 será creciente. ¿Dónde aplican este tipo de funciones?
Tienen aplicaciones en el campo de análisis numérico para interpolar los simples de calcular, pero permiten expresar una mayor variedad de comportamientos. ¿Cómo se evalúa la función? Dada la función fx es igual a 4x más 1 por 2x más 1, si queremos encontrar el valor de x, es igual a 1, entonces sería f1 es igual a 1.666. ¿Cómo se relaciona la fórmula con la gráfica? El término independiente en el denominador se le cambiará el signo y determinará la posición de la gráfica. Funciones radicales. ¿Cómo se distingue? Se caracterizan por tener un polinomio dentro de una raíz. ¿Cómo se determina el dominio? Es a partir de donde el polinomio en el interior de la raíz sea mayor o igual que 0. ¿Cómo se determina el rango? Depender si hay algún argumento o fuera de la raíz. Si no hay, esto será de los números positivos. Intercepcional ordenada eje Y. Intercepta el eje Y, x es igual a 0. ¿Hasta cuántas raíces puede tener? Puede tener hasta 4 raíces. ¿Cómo se puede determinar las raíces? No tiene una fórmula para determinar las raíces. ¿Puede tener máximos? No. ¿Puede tener mínimos? No. ¿Puede tener puntos de inflexión? No. ¿Cómo distinguir máximos, mínimos y puntos de inflexión? No tiene máximos, mínimos ni puntos de inflexión. ¿Qué formas puede tener la gráfica? La mitad de una parábola horizontal. ¿Qué factores determinan si es creciente o decreciente? El número que esté fuera de la raíz va a ser el número donde se desplaza en el eje Y. Y el número que esté dentro de la raíz va a determinar la altura de la parábola. ¿Cuál se encuentra el número independiente dentro de la raíz? Si es positivo, se va a mover hasta a la izquierda, y si es negativo, se va a mover a la derecha sobre el eje X. ¿Dónde aplican este tipo de funciones? La función se considera únicamente la raíz positiva del radicado. ¿Cómo se evalúa la función? Fx es igual a raíz cuadrada bx más c, o gx es igual a la raíz cuadrada a x cuadrada más bx más c. ¿Cómo se relaciona fórmula con la gráfica? En primer lugar, son funciones positivas, pues en la definición de la función se considera únicamente la raíz positiva del radicado.